Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupādaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con la lectura y propuestas de reflexiones del siempre maravilloso y radiante Srimad Bhagavatam. Los últimos dos textos leídos pertenecientes a lo que Sukadeva Goswami estaba comenzando a describir o a responder a Maharaj Parishi, decían lo siguiente: la máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos, o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma, o sea, al final de la vida. Y comentábamos que esa era la prueba definitiva de cuán exitosa o menos exitosa fue la vida de ese ser humano, y también cuán exitoso o menos exitoso fue el supuesto camino recorrido por ese ser humano en el caso de aquellos que explican o mencionan que están siguiendo un determinado camino de práctica espiritual, práctica religiosa o como le quieran llamar. Si al momento definitivo de tener que abandonar este cuerpo actual no es capaz la criatura de situar su atención, situar su conciencia de algún modo en relación con lo absoluto, con lo trascendente, con lo espiritual, en la medida que esto haya sido concebido y en cualquiera de sus niveles, entonces se debe entender que tal camino o tal práctica no era para nada espiritual, o sea, aquella en la cual se ejercitó. El otro texto decía: oh rey Pariksit, los trascendentalistas más elevados de todos, que se encuentran por encima de las restricciones y los principios regulativos, son principalmente quienes se complacen en describir las glorias del Señor. Y ahí teníamos entonces dos cuestiones: la cuestión de cómo hay una segunda fase en el peregrinaje hacia la comprensión del Señor, que es la fase donde, una vez perfeccionados por la práctica de las regulaciones, entonces el practicante llega a un punto donde tiene que trascender las regulaciones o el marco regulativo, o sea, la ley va quedando atrás. Eso pasa también, por ejemplo, cuando hacemos un análisis rápido de la Biblia, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, la figura de Jesús y una nueva enseñanza, así como también un nuevo camino, el camino de la fe y de la confianza, mientras que en el Antiguo Testamento el camino de transformación era mediante la ley, o sea, lo que había que cumplir y lo que no había que cumplir, y por supuesto los castigos y premios frente al cumplimiento o no cumplimiento de un conjunto de leyes. Pero después viene una madurez que se construye sobre la propia ley, o sea, un perfeccionamiento de ese estado, y pasa a la fe. La ley reorganiza tu forma de vivir, te ayuda a reorganizarla desde el temor y el deseo. Temor al castigo, deseo al premio, pero la fe y el sentido de entrega y de deber ya va a un nivel superior. La ley no salvaba, la ley simplemente transformaba, ayudaba a transformarte, a volverte agradable frente a los ojos del Señor. Pero la fe sí ya tiene la connotación de salvacionista, o sea, salva.
La fe conduce, la fe adecuada, por supuesto, y en el objeto adecuado, o sea, en ese caso el cristianismo, en el Señor Jesús y en su capacidad de devolverte a la relación con el Padre. Entonces esa fe sí salva, tiene carácter salvacionista. Quiere decir que ahí también se habla de una evolución, ahí también se habla de eso de trascender la ley y las regulaciones, pero en ese caso Jesús invita a una trascendencia por comprensión. Porque de hecho en muchos textos, en algunos textos mejor dicho, dice, yo no vine a cambiar la ley ni a abolir la ley, sino simplemente a que se cumpla tal y como es, o sea, que sea correctamente comprendida, que no se cumpla de manera fanática, estricta, sino que haya una comprensión, cuál es el fundamento de cada aportación o de cada indicación que se hace en la ley judía, para qué y en qué contexto se hace, para qué sirve, etc. Y también para qué nos sirve y hasta cuándo es práctica y hasta cuándo también no es práctica, porque eso es otra cuestión de la ley. La ley tiene que ser actualizada frecuentemente porque el contexto, el momento histórico, el tipo de población, el tipo de ser humano, las inclinaciones de cada época son diferentes, así que la ley tiene que ser actualizada constantemente, lo que no puede ser actualizada por cualquiera, sino por una persona con inteligencia amplia y también que tenga, por supuesto, una relación favorable con el Señor Supremo. Entonces Sukadeva Goswami decía que aquellos trascendentalistas que estaban por encima de las regulaciones y normas, que habían alcanzado una madurez diferente con respecto al sendero espiritual, dice que coincidían o eran principalmente aquellos que siempre estaban dedicados o que se complacían constantemente en complacer, en disculpen, en describir la gloria del Señor. Un síntoma fundamental: experimentan placer continuo, su placer, su felicidad. Toda criatura está buscando felicidad en este mundo de diferentes maneras, perfecto. Pues el trascendentalista que está en esa etapa encuentra su felicidad, deriva su placer, su sensación de estar en una situación placentera en la medida que está siempre hablando o narrando sobre la gloria del Señor. Y recordamos, habíamos visto que el glorificar a veces se traduce como el cantar, como el hablar, como el repetir sobre temáticas relacionadas al Señor y hacerlo desde una actitud atenta y amorosa, entregada, es una forma de servicio devocional. Pues bien, entonces aquella persona que está constantemente impulsada desde su interior, esto es importante también, no es que ellas por disciplina siguen, me toca ahora de 7 a 8 de la mañana cantar esta oración de alabanza porque así me lo indicó. No, ya no lo hacen por indicación, ya lo hacen porque simplemente es un impulso natural que les emerge. Hay un estado intermedio en la práctica entre la regulación y la práctica espontánea donde el practicante cumple las cosas a veces por regulación, por disciplina, por obediencia, y a veces se le asoman como un impulso natural. Después vuelve a la obediencia y es un estado muy inconstante porque es un estado marginal, o sea, es como el margen, como en la playa. La playa es una franja abstracta, por supuesto, marginal entre la tierra y el océano. Hay un momento donde todavía no es el océano en cuanto a profundidad, pero ya tampoco es la tierra, ya hay agua. Eso se le llama playa, ¿verdad? Es marginal. Pues igual, no se puede pasar de la práctica regulada, de la práctica disciplinada inicial, necesaria, primaria, a una práctica un poco más profunda y bien comprendida, si no se va transitando por una postura marginal, una postura donde todavía no es la que se aspira, pero tampoco es la que antes se hacía. Van asumiendo asomos. Por ejemplo, un practicante, vamos a suponer que sigue una tradición donde tener un altar o un lugar simbólico de encuentro con lo supremo es importante. Entonces él tiene su altar y allí
se explica que realice sus cantos, sus oraciones, sus ofrendas de flores, cuestiones así, incienso en algunas de las culturas, o sea, algo agradable supuestamente también al Señor, también de un modo simbólico, y él va creando una disposición, pero esto lo hace por disciplina. Se le dice: levántate a tal hora, báñate, vístate de tal forma, acondiciónate de tal manera, di esta oración, di aquella frase, ofrece las ofrendas de este modo, de aquel modo, siéntate ahí después por media hora a realizar este ejercicio. O sea, una rutina o una sadhana. Esa rutina o sadhana, si él confía en el maestro y si él tiene fe en que va a ser efectiva, él la trata de realizar por disciplina, pero no siempre le resulta placentera. Pues a veces está cansado, a veces tiene prisa, a veces tiene frío, no tiene deseo de hacerla, pero aún así la hace. Pero repito, no por espontaneidad, sino por obligación, por disciplina, por deber, por acatamiento. Sin embargo, si la realiza y si la metodología es la adecuada en conformidad a su personalidad, entonces esa propia metodología va a ir desarrollando en él una cierta disposición que va a ser primero en forma de hábito, pero después va a ir desarrollando una cierta actitud favorable. Y si todo va bien, entonces después, en diferentes momentos del día, él va a sentir breves episodios internos de deseo de ofrecer incienso, deseos de ofrecer una flor, o deseos de cantar alguna de las canciones que canta al amanecer, o alguno de los mantras, o como lo quieran llamar en diferentes culturas, o deseos de pensar en el momento en que está en el altar por la mañana, o nostalgia por el altar. O sea, quiere decir que ya en momentos donde él no busca esa conducta voluntaria, le va sin embargo a emerger ciertos asomos relacionados a esa conducta. Quiere decir que se está estableciendo en él la sadhana y está comenzando a funcionar espontáneamente, pero todavía no es firme. Eso va y viene, incluso a veces puede pasar días sin tener esa espontaneidad y todo vuelve a ser otra vez trabajoso, sombrío, pesado, mira eso, y después a veces vuelve a la espontaneidad por momenticos y se vuelve a ir. En esa etapa muchos suelen perder el ánimo y dejar la práctica, pero es una etapa natural y es una etapa buena, es una buena señal de que se está avanzando, y se debe centrar el énfasis en que cuando venga la espontaneidad, disfrutarla, no censurarla, porque ahí viene otro problema. Cuando los asomos de espontaneidad vienen, aunque es cierto que hay que vigilarlos, porque a veces son espontaneidad no favorable, no saludable, sino locuras caprichosas de la mente. Pero si se ve que es una espontaneidad que va causando paz, armonía en uno, y no exaltación enloquecida, paz y armonía, y que va sumiéndonos en un estado también de cierto sentimiento atractivo y al mismo tiempo favorable con respecto a la práctica, entonces hay buenas señales ahí. Y entonces uno se deja llevar por la espontaneidad y en ese momento canta o levanta sus manos, o un momento deja que su cuerpo se mueve y danza, y uno se siente en esa cuestión bonita y linda, tan necesaria, que es más favorable que 80 años de lectura continua, o 80 años de rituales fríos, esquemáticos. Ese momento de espontaneidad, de entrega, de asomo de amor sin ser amor todavía, eso es el corazón de la verdadera práctica. Y cuando uno le presta atención y simplemente deja que en ese momento se desarme toda la estructura mental, todos los pensamientos, todos los esquemas rígidos, todas las teorías, todo lo que los libros dicen, se desarman y se dejan atrás, y uno simplemente trata de prestar atención a lo que está experimentando, de degustar, de sentir el sabor, y permite que todo sea espontáneo. Pero ahí van a venir, si ocurre en un lugar donde otro te está viendo, una crítica, o también puede ser que tu propia mente esquemática te critique: hey, no, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a sentir eso? Y reprimes los impulsos espontáneos. Entonces eso frena el desarrollo sano de nuestra evolución o de nuestra práctica o de nuestro proceso evolutivo de purificación y acercamiento progresivo hacia la verdadera esencia de lo que significa la espiritualidad o la conciencia o la vida desde un enfoque, una connotación espiritual. Entonces esos grandes trascendentalistas están instalados allí.
Cuando esa espontaneidad va siendo cada vez más frecuente, va a llegar un momento en que se hace estable. Y ya entonces la regulación y la ley queda detrás, a menos a nivel personal queda detrás. Se mantienen en público para no causar perturbación o intranquilidad en la mente aún rígida de otro, pero a nivel personal de comprensión interna se observa que ya no son necesarias porque se ha descubierto una manera nueva y es el irse dejando guiar por el influjo amoroso del propio camino. Y entonces uno se va entregando, esa es la cuestión de la entrega, ahí es donde comienza la verdadera entrega inicial. Uno se va entregando y uno va volviéndose cada vez más sensible a esas espontaneidades, así que surgen, que no vienen de la mente, sino que emergen de algún lugar aún no comprendido, porque en ese instante todavía no se comprende bien de dónde viene, pero después más adelante, en plena espontaneidad y mientras que se goza de ella a plenitud, también la inteligencia empieza a tratar de descubrir de dónde viene esto. No viene de ninguna parte del cuerpo, porque ese tipo de espontaneidad a adorar a Dios no viene de ninguna parte del cuerpo, no viene de los huesos, ni de la sangre, ni de las sustancias bioquímicas, ni del cerebro, ni de ningún sitio. ¿De dónde viene originalmente? Tampoco viene de ninguna parte de la mente, porque no emerge de ninguno de los componentes estructurales de la mente, tampoco. Entonces, ¿de dónde emerge? Y esa pregunta sincera en el corazón, a modo no de pregunta racional, sino a modo de simple pregunta que se deja en el aire y se continúa disfrutando, a su debido tiempo nos va conduciendo a la comprensión de qué es eso a lo que llaman alma y qué es eso a lo que llaman Dios. Comprensión espontánea, no comprensión teórica ni repetida de conceptos y de los libros que me leí. Repito, la mente y la memoria ahí quedan detrás. No es un asunto de comprensión por pensamiento, sino de comprensión por revelación. El Señor, cuando las condiciones estén creadas, sucederá. Simplemente no es de nuestra competencia ni debe serlo el preocuparnos por el cuándo sucederá. Nos daremos cuenta cuando haya sucedido y listo. Lo de nosotros ir aprovechando cada espontaneidad, siempre, repito, importante, filtrando las espontaneidades, consultándolas. Por eso es importante un guía, un maestro o algo así, porque nos ayuda a filtrar y a decir, hey, un momentico, porque mira, en esa espontaneidad hay una contaminación aquí de la mente, aquí hay una contaminación de esto, aquí hay una contaminación histérica, aquí hay una... Y nos ayuda a ir depurando el oro de la contaminación e ir centrándonos cada vez en el oro hasta que todo lo que surja en nuestra conciencia sea oro puro. Cuando eso esté sucediendo, eso entonces es la trascendencia y ahí comienza la otra etapa. Entonces una de las cualidades de esos trascendentalistas que se ubican o están ubicados en esa etapa es que constantemente están complacidos, constantemente están saboreando o se están gozando de manera real en la descripción de las glorias de el Señor. Por eso también Krishna a los finales del Bhagavad Gita dice que ningún siervo, ningún devoto le es más querido para él o le causa tanto placer como aquel que está dedicado de manera natural y espontánea a transmitir o a llevar o a divulgar sus glorias entre los demás. La prédica. Pero la prédica no vista solamente desde la repetición de palabrería, sino la prédica desde la propia presencia del siervo. El enamorado verdadero, aquel que está loco y al mismo tiempo lúcido por efectos del amor puro, no necesita hablar para hacer saber a los demás que está enamorado. Su simple postura, su simple forma de actuar en la vida, constantemente está haciendo ver o está diciendo que él está completamente cautivado, que está completamente enamorado. Y eso lo podemos ver en nuestra familia, en nuestra gente. A veces estamos un poco enamorados de alguien o nos estamos enamorando desde el punto de vista humanamente hablando, y cualquier persona a veces sensible al tema podría decir,
para mí que tú estás enamorado o para mí que tú estás enamorada, porque inevitablemente va a filtrarse a través de todos los rasgos de nuestra personalidad. Nuestra forma de andar va a cambiar, nuestra velocidad de hacer las cosas, las temáticas que vamos a hablar, nuestro apetito, nuestras funciones fisiológicas, todo va a cambiar. Así es la cuestión del amor, y lo mismo sucede con el amor por Dios. Entonces esa persona empieza espontáneamente a experimentar placer únicamente en las cuestiones relacionadas con glorificar el sabor que está experimentando. Nadie puede transmitir a ciencia cierta su relación creciente con el Señor. Esto no es posible y cuando se intenta se pierden muchos detalles. Lo que queda es saborearla y después permitir que ese sabor vaya emergiendo a como Él pueda emerger según nuestras propias cualidades, emergiendo como emerge y se propaga el olor de una flor cuando abre. Tenemos que permitir que la flor de nuestro corazón se vaya aperturando, se vaya abriendo en proceso natural y continuo, y no restringir su aroma, sino convertirnos en brisa fresca para que ese aroma sea expandido y llegue a todos y a aquellos que ya tengan sensibilizado su olfato. El olfato del corazón van a responder inmediatamente y también van a comenzar su proceso de apertura. El texto continúa diciendo: al final de Dwapara Yuga yo estudié con mi padre Srila Dvaipayana Vyasadeva, este gran suplemento de la literatura védica conocido como en Srimad Bhagavatam, que es igual a todos los Vedas. O sea, Suka está diciendo que al final de la era anterior él había estudiado con su propio padre Vyasadeva, el compilador de los Vedas, esta cuestión de relatos relacionados al Señor y al servicio amoroso que las almas puras están dedicándole continuamente, o sea, al gozo de intercambio amoroso. Su padre lo había instruido en este sentido. Dice que es igual a todos los Vedas. El Srimad Bhagavatam, las historias del Señor, contienen en sí misma todo lo que los Vedas contienen. Y claro que sí, contienen un poco más porque contienen también a la esencia directamente, cosa que los Vedas diluyen mucho. Continúa diciendo: Santo Rey, yo me encontraba sin duda perfectamente situado en la trascendencia y aún así me atrajo la descripción de los pasatiempos del Señor, a quien se le describe con versos iluminados. Y esto es importante porque Sukadeva Goswami nació como un alma autorrealizada. Sukadeva Goswami nació sin ningún tipo de atracción ni interés por los supuestos placeres del mundo material. Desde el propio vientre de su madre ya era por decirlo así, un iluminado, ya era un santo perfecto y se encontraba ubicada en conciencia trascendental desde su mismo nacimiento. Nada podía atraerle de este mundo material, ni siquiera a nivel objetivo, ni a nivel subjetivo, o sea, de mente, ni a nivel de conocimiento, a nivel de nada. Entonces surge una pregunta curiosa, interesante, en la cual se debe reflexionar. Si estaba en ese punto, si nada le interesaba, si pasaba su tiempo ensimismado en el propio disfrute de lo que él estaba experimentando internamente, ¿cómo es posible que las historias que su padre recogiese acerca de lo compilase, acerca de las diferentes formas, manifestaciones, actividades, nombres del Señor Supremo, cómo es posible que le resultaran atractivas? ¿Cómo es posible que un grupo de palabras, de narraciones llenas de simbolismo le pudiesen resultar atractivas? Evidentemente porque la cuestión de las actividades del Señor está incluso por encima de esa trascendencia de desinterés o desligamiento a la atracción material. Significa que las actividades del Señor o las narraciones del Srimad Bhagavatam no son materiales, no tienen ni siquiera la más mínima pizca de conocimiento material ni de información perteneciente a este mundo. Esto es fundamental. Desarrollar la fe y la aceptación de que las narraciones del Señor,
Las autorizadas no pertenecen al mundo de la mente material, no son producto de la imaginación ni de la inventiva, porque de ser así, entonces Sukadeva Goswami, un alma ya liberada desde su nacimiento, no hubiese sentido atracción hacia ese tipo de narraciones. Eso es una temática a reflexionar muy importante, pero desde un corazón tranquilo y abierto, y no desde una mente predispuesta a buscar crítica, a buscar cuestiones filosóficas, no. Simplemente analiza el tema con humildad y con sencillez. ¿Por qué Sukadeva Goswami? ¿Por qué ese trascendentalista perfecto, ya ubicado en el estado de perfecta liberación, si se puede decir, si quieren verlo así, al estilo budista, en el nirvana, desde el propio nacimiento? ¿Por qué sentiría atracción por un conjunto de historias narradas por su padre? ¿Qué había en esa historia? ¿Qué potencia había? No podía ser material, porque si no, no hubiera sentido atracción hacia ellas. Que la gracia y el amor, antes de eso es muy importante, porque así pasa con los santos nombres. Cuando estamos meditando en los nombres del Señor o en el nombre del Señor, el que decidamos asumir, debemos recordar constantemente que no pertenece a este mundo. No es una cuestión de palabra lingüística creada por una cultura, no. Es una cuestión de un sonido trascendental que se ha filtrado en este mundo. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor, apertura nuestro corazón, libéralo de toda hostilidad mezquina que hemos ido desarrollando en nuestro deseo ambicioso de acaparar conocimiento material, comprensiones filosóficas. Libéralos de todo eso y permite que podamos abrirnos, que podamos entregarnos al proceso de atracción y enamoramiento que tú generas siempre en toda aquella criatura que de forma sincera te busca. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.